Albert Camus nació en el seno de una familia pobre en Mondovi, Argelia, un territorio entonces bajo dominio colonial francés. Su padre fue reclutado para luchar en la Primera Guerra Mundial y murió en la primera batalla cuando Albert era solo un bebé. Este hecho dejó a su madre, Catherine Sintés, a cargo de la familia, trabajando como limpiadora para sostener a sus hijos. La situación económica de los Camus era precaria y esta pobreza acompañó a Albert durante gran parte de su vida, influyendo profundamente en su perspectiva del mundo. Ser un colono francés en Argelia significaba vivir en una sociedad marcada por tensiones raciales y económicas. Este entorno moldeó su pensamiento crítico hacia las injusticias sociales y políticas, aspectos que se reflejarían más tarde en su obra literaria. La muerte temprana de su padre y la lucha de su madre por mantener a la familia infundieron en Camus un sentido de la fragilidad y la lucha inherente a la condición humana. A pesar de las dificultades, logró acceder a la educación gracias a un programa de ayuda para hijos de soldados muertos en combate. Este acceso a la educación fue un punto de inflexión en su vida, permitiéndole descubrir el mundo de los libros y desarrollar su intelectualidad. La literatura se convirtió en un refugio y una fuente de inspiración para el joven Camus, quien desde temprana edad mostró un interés por los grandes pensadores y escritores que más tarde influirían en su propia obra. Durante su infancia en Argel, vivió en uno de los barrios más pobres de la ciudad. La pobreza no solo era una constante en su vida diaria, sino también una fuerza que moldeó su carácter y su visión del mundo. Sin embargo, encontró en la literatura un escape de su entorno y una manera de entender y cuestionar la realidad que lo rodeaba. Los libros se convirtieron en su ventana al mundo, permitiéndole explorar ideas, conceptos que más tarde incluiría en su pensamiento filosófico. Además, el deporte jugó un papel importante en su juventud. Fue un apasionado del fútbol, deporte que practicó como miembro del equipo de Argelia. El entorno en el que creció junto con sus intereses en la literatura y el deporte contribuyeron a forjar una personalidad compleja y multifacética. Camus era un joven curioso, siempre en busca de respuestas a las grandes preguntas de la vida. Esta búsqueda lo llevó a interesarse por la filosofía y a desarrollar un pensamiento crítico que sería la base de su obra literaria y filosófica. La combinación de su entorno, sus intereses y su intelecto hizo una figura única en el panorama cultural de su tiempo. A los 17 años contrajo tuberculosis, una enfermedad que cambiaría el curso de su vida. La tuberculosis, que en esa época era una enfermedad grave y a menudo mortal, lo obligó a interrumpir sus estudios y replantearse sus prioridades. Durante su convalecencia, Camus dedicó gran parte de su tiempo a la lectura, profundizando en las obras de filósofos como Kierkegaard y Friedrich Nietzsche, así como en autores del mundo helenístico como Epiceto. Estas lecturas influyeron profundamente en su pensamiento y contribuyeron a su desarrollo intelectual. La enfermedad también le permitió reflexionar sobre la fragilidad de la vida y lo inevitable de la muerte, temas que se convertirían en centrales en su obra filosófica. La experiencia de enfrentarse a su propia mortalidad lo llevó a cuestionar el sentido de la existencia y a desarrollar un interés por el existencialismo y el absurdismo. Estas corrientes filosóficas que exploran la falta de sentido inherente a la vida y la búsqueda individual del significado resonaron profundamente con su experiencia personal. A pesar de las dificultades que la tuberculosis le impuso, no permitió que la enfermedad lo definiera. En lugar de ello, utilizó su tiempo de recuperación para enriquecer su mente y expandir sus horizontes intelectuales. La enfermedad se convirtió en una oportunidad para el crecimiento personal y filosófico, y su impacto se puede ver claramente en la profundidad y la complejidad de su obra posterior. La enfermedad, lejos de ser un obstáculo insuperable, fue un catalizador para su desarrollo como pensador y escritor. Después de recuperarse de la tuberculosis, decidió continuar sus estudios en filosofía y letras en la Universidad de Argel. Su interés por la filosofía se vio reforzado por sus lecturas durante la convalecencia, y en la universidad encontró un espacio para desarrollar sus ideas y debatir con otros estudiantes y profesores. Fue en ese momento académico donde comenzó a gestarse su pensamiento filosófico, influenciado por las corrientes existencialistas que había explorado. Paralelamente se involucró en la política uniéndose al Partido Comunista en 1935. Su militancia en el partido estuvo motivada por su deseo de luchar contra las injusticias sociales y mejorar las condiciones de vida
de las clases más desfavorecidas. Sin embargo, su estancia en el Partido Comunista fue breve, ya que fue expulsado debido a discrepancias con la dirección y las medidas adoptadas por el partido. Esta experiencia le dejó una profunda desilusión con las ideologías dogmáticas y contribuyó a su escepticismo hacia las estructuras de poder. A pesar de su corta militancia en la política, esta siguió siendo un interés importante en su vida. Sus experiencias en el Partido Comunista y su posterior desencanto con las ideologías extremas se reflejaron en su obra literaria, donde a menudo exploraba temas de justicia, poder y libertad. La combinación de su formación filosófica y su activismo político le permitió desarrollar un enfoque único y crítico hacia los problemas sociales de su tiempo, convirtiéndolo en una voz influyente en el panorama intelectual europeo. Durante la Segunda Guerra Mundial se trasladó a París, donde se unió a la resistencia francesa para luchar contra la ocupación nazi. Su participación en la resistencia fue un acto de valentía y compromiso con la libertad y la justicia, valores que siempre defendió en su obra y su vida personal. Camus trabajó como periodista en el diario clandestino Combat, donde sus artículos se convirtieron en una herramienta poderosa para denunciar las injusticias del régimen nazi y motivar a la población a resistir. No solo se limitó a informar sobre los acontecimientos de la guerra, sino que también utilizó su plataforma para reflexionar sobre la naturaleza humana y la moralidad en tiempos de conflicto. Sus escritos durante este periodo son un testimonio de su capacidad para combinar el periodismo con el pensamiento filosófico, abordando temas como la libertad, la responsabilidad y la resistencia al mal. Albert Camus es ampliamente reconocido por su contribución al existencialismo y al absurdismo, dos corrientes filosóficas que exploran el sentido de la vida y la condición humana. Aunque a menudo se le asocia con el existencialismo, Camus prefería describirse a sí mismo como un filósofo del absurdo. Esta distinción es importante, ya que, aunque compartía algunas ideas con los existencialistas, su enfoque se centraba en la idea de que la vida es inherentemente absurda y carece de un propósito intrínseco. El absurdismo, tal y como lo concebía Camus, sostiene que el ser humano busca desesperadamente un sentido en un universo indiferente y caótico. En sus escritos argumenta que aunque la vida no tiene un significado inherente, los individuos pueden crear su propio sentido a través de sus acciones y elecciones. Esta búsqueda del significado personal en un mundo absurdo es un tema central en muchas de sus obras, incluidas sus novelas y ensayos filosóficos. Camus también exploró la idea de la rebelión como una respuesta al absurdo. En lugar de sucumbir al nihilismo o a la desesperación, proponía que los individuos debían rebelarse contra el sentido de la vida, afirmando su libertad y creando su propio propósito. El extranjero, publicado en 1942, es una de las obras más emblemáticas de Albert Camus y una pieza fundamental para entender su filosofía del absurdo. La novela cuenta la historia de Montsoult, un hombre que vive una vida aparentemente sin propósito y que muestra una indiferencia total hacia los acontecimientos que lo rodean. Desde el inicio de la novela, con la frase «Hoy ha muerto mamá» o «Quizá ayer, no sé», Camus establece el tono de desapego y apatía que caracteriza a su protagonista. A través de Camus explora la idea de que la vida carece de sentido y que las normas sociales y morales son construcciones arbitrarias. La indiferencia del protagonista hacia los valores convencionales y su incapacidad para conformarse a ellos lo llevan a un conflicto con la sociedad que no puede aceptar su falta de emoción y compromiso. Esta confrontación culmina en un juicio en el que el protagonista es condenado no tanto por el crimen que cometió, sino por su incapacidad para adherirse a las expectativas sociales. El extranjero es una reflexión profunda sobre la alienación y el absurdo de la existencia humana. A través de la historia del protagonista, Camus invita a los lectores a cuestionar las normas y valores que rigen sus vidas y considerar la posibilidad de encontrar un significado personal en un mundo que parece carecer de él. La novela es un ejemplo poderoso de cómo Camus utiliza la ficción para explorar y comunicar sus ideas filosóficas, convirtiéndose en una obra esencial para comprender su pensamiento. La peste, publicada en 1947, es otra obra maestra de Albert Camus, que ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza humana en situaciones extremas. La novela narra la historia de una epidemia que asola la ciudad de Orán, sumiendo a sus habitantes en el aislamiento y el miedo. A través de esa situación límite, Camus examina cómo las personas reaccionan ante el sufrimiento
la muerte y la desesperación, revelando tanto lo mejor como lo peor de la humanidad. En La peste, Camus utiliza la epidemia como una metáfora del mal que reside en todos nosotros y que solo se manifiesta en momentos de crisis. A lo largo de la novela, los personajes se enfrentan a dilemas morales y éticos y sus acciones reflejan una gama de comportamientos humanos desde la solidaridad y el sacrificio hasta el egoísmo y la cobardía. Camus muestra cómo, a pesar de la adversidad, algunos individuos son capaces de encontrar un propósito y una razón para luchar, mientras que otros sucumben al miedo y a la desesperación. La obra también plantea preguntas sobre la responsabilidad y el sentido de la vida en un mundo indiferente. A través de sus personajes, Camus sugiere que, aunque la vida es absurda y carece de un propósito intrínseco, los seres humanos tienen la capacidad de crear su propio sentido a través de sus acciones y relaciones. La peste es una meditación poderosa sobre la condición humana y una invitación a enfrentar el absurdo con valentía y compasión, temas que suenan con fuerza en el contexto de la posguerra y que siguen siendo relevantes hoy en día. El mito de Sísifo, publicado en 1942, es uno de los ensayos filosóficos más influyentes de Albert Camus, en el que desarrolla su concepto del absurdo y la búsqueda del sentido de la vida. En este ensayo, Camus utiliza el mito griego de Sísifo, un rey condenado por los dioses a empujar una roca colina arriba solo para verla rodar de nuevo hacia abajo, como una metáfora de la existencia humana. A través de esta imagen explora la idea de que la vida es un ciclo interminable de lucha sin un propósito final. El ensayo plantea la pregunta fundamental de si la vida vale la pena vivirla en un mundo sin sentido. Camus argumenta que a pesar del absurdo de la existencia, los seres humanos pueden encontrar alegría y significado en el acto mismo de vivir. Para él, la clave está en aceptar el absurdo y abrazar la vida tal como es, sin buscar un propósito trascendental. En lugar de caer en la desesperación o el nihilismo, Camus propone que los individuos deben crear su propio sentido a través de sus acciones y experiencias. La vida personal de Albert Camus fue tan fascinante como su obra literaria. A pesar de sus orígenes humildes, logró convertirse en una figura influyente en el mundo intelectual y cultural de su tiempo. Su atractivo físico, su carisma y su talento literario lo convirtieron en un personaje mediático frecuentemente presente en eventos sociales y culturales. Era conocido por su estilo de vida bohemio y su éxito con las mujeres, habiéndose casado varias veces y tenido numerosas relaciones amorosas. El reconocimiento de su obra literaria también contribuyó a su fama. En 1957, Camus recibió el Premio Nobel de Literatura, un galardón que consolidó su reputación como uno de los escritores más importantes de su generación. A pesar de su éxito, nunca perdió de vista sus principios y continuó abogando por la justicia y la verdad en sus escritos y en su vida personal. Su compromiso con estos valores lo llevó a menudo a enfrentarse a las élites intelectuales y políticas de su tiempo, lo que solo aumentó su notoriedad. A lo largo de su vida se mantuvo fiel a sus convicciones y a su visión del mundo, utilizando su plataforma para abordar temas de justicia social, libertad y responsabilidad. Su vida personal y su obra literaria están intrínsecamente ligadas, reflejando su filosofía del absurdo y su búsqueda de sentido en un mundo caótico. Camus sigue siendo una figura influyente y admirada no solo por su talento literario, sino también por su integridad y su compromiso con la verdad. El 4 de enero de 1960, a los 46 años, Albert Camus perdió la vida en un accidente de tráfico. Estaba realizando un viaje desde la localidad francesa de Villeblevin en un Facel Vega, coche que le había prestado su editor, cuando se estrelló contra un árbol junto a la carretera y murió. En su cuerpo se encontró un billete de tren que Camus había decidido no utilizar en el último momento y en el coche un maletín negro que contenía las que, sin saberlo, serían lo más parecido que se tiene a sus memorias. El primer hombre, una novela autobiográfica publicada póstumamente. En su legado, además de sus novelas y de 28 ensayos, nos dejó numerosos cuentos, media decena de obras de teatro e infinidad de textos periodísticos, comentario o prólogos de libros. También se mantiene su importante papel en la filosofía de la segunda mitad del siglo XX y su archiconocido enfrentamiento con Jean-Paul Sartre, derivado de las discrepancias de sus respectivos enfoques filosóficos y de las críticas de Camus contra los regímenes comunistas.